Hola Yello, ¿qué tal estás? Yello Albás. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas gracias bueno, muchas gracias. Fíjate cómo están las cabezas. Es que como yo estoy acostumbrado a hacer el café de la lluvia por la tarde, por la noche, pues por la mañana todavía me cuesta un poco. Con muchas ganas de conversar contigo acerca de este libro que muestro en pantalla y para los oyentes que sean del puro podcast del café de la lluvia, pues yo les leo el título del libro. Es un libro escrito por Yello Balbás y se publica y se titula Espada, Hambre y Cautiverio, la conquista islámica de España. Está publicado y editado este libro por Despertaferro Ediciones y el prólogo es de un viejo conocido nuestro, José Soto Chica, que hemos hablado con él en un par de ocasiones, dos, tres ocasiones, a raíz de los libros también que ha publicado con Despertaferro Yello. Es un libro que intenta romper algunas visiones que están, digámoslo de una manera, muy monolíticas, en cierta medida. Intentas abrir hendiduras con este libro. Ahora iremos a ello. Lo primero de todo, Yello, es ¿por qué? ¿Por qué este libro? Es decir, ¿por qué has escrito este libro? Bueno, la conquista musulmana de la península ibérica es un hito fundamental en nuestra historia, en la historia española, porque marcó el inicio de 8 siglos de presencia islámica y al mismo tiempo pues, condicionó significativamente el desarrollo pues, incluso de los reinos cristianos del norte. No obstante, ha sido un tema muy poco tratado por la historiografía y las obras que había tenían un marcado enfoque hacia un público muy especializado, tenían un enfoque más bien filológico, se centraban en cuestiones más bien de tipo de fiscales o la implantación de la administración califal en el reino visigodo recién conquistado, y yo quería hacer también un enfoque desde un punto de vista de la historia militar. Eres historiador, investigador independiente, eres autor de Espada, Hambre y Cautiverio, La conquista islámica de España, que es el libro que tenemos con nosotros. También has escrito novelas históricas, El reino imposible, en 2019 con Ediciones B, también acerca de la conquista musulmana del reino visigodo, Pax Romana y Pan y Circo, 2011 y 2013, ambas con Roca Editorial. Eh, Llevas colaborando mucho tiempo con Despertaferro Ediciones. Antes lo hablábamos off the records con nuestro querido amigo Javier de Despertaferro. Tienes un bagaje extenso en todo esto, en este ámbito. Se nota en el libro también la pluma novelesca, por así decirlo, esa narrativa que muchas veces se echa en falta en los historiadores a la hora de publicar una obra, porque en muchas ocasiones es verdad que resulta farragoso leer algunos libros, algunos artículos, claro, científicos, y aún más, que este también es un tema interesante, la divulgación, digamos, el rigor científico combinado con un lenguaje que todos podamos entender y que sea atractivo en cierta medida y que nos sea familiar. Y en el libro esto lo consigues, Yello. Ya nos has contado ahora en esta introducción cómo abordas como el libro, cómo te planteas el libro y que hay una serie de huecos que se pueden completar, una serie de temas, de cuestiones que son las que vamos a tratar contigo ahora en este café de la lluvia. No sé si puedes correr un poquito el ordenador al... Ahí estás, para que se te vea centrado perfecto, Yello. Vamos a comenzar con qué tablero, con qué contexto jugamos, cuáles son los inicios, porque una de las cosas más relevantes para todo historiador, bueno, es la vida, es la base, la esencia, son las fuentes, obviamente. Tú aquí hablas de releer las fuentes en más de una ocasión, de releerlas. ¿Cómo se hace esto? Porque no estaban bien leídas, hay un problema del propio contexto que han vivido aquellos que han tratado el tema, aunque no se ha tratado en extensión, como dices, hay un problema de no haberlo visto bien porque su contexto histórico que ellos han vivido aún no era el adecuado, por así decirlo. Estamos en un punto de una historia global que miramos con muchos más ángulos. Cuéntanos, Yello. Yo creo que los dos principales problemas que ha habido en la historiografía española a la hora de abordar las fuentes sobre la conquista islámica es, por un lado, eh, estas fuentes son contradictorias muchas veces entre sí. Y ha habido un marcado carácter positivista en el sentido de intentar reconstruir los hechos de una forma, fue así y de este modo. Eh,
Realmente muchas veces esto se basa en simplemente elegir de todas las opciones que te dan esas crónicas aquellas que más se ajustan a una serie de creencias preestablecidas o de expectativas, muchas veces creando como una especie de puzzle lineal para conformar un relato a la carta. Por poner un ejemplo, pues la designación de Musa Ibn Nusayr como gobernador de Ifriqiya, las fuentes árabes nos dan 5 fechas. Muchas veces lo que hace un investigador es elegir una de ellas de forma arbitraria. Yo trato de acotar en qué periodo pudo ocurrir este suceso y me decanto por una de ellas, pero trato de distinguir entre lo probable y lo improbable, ¿no? Otro de los problemas que ha tenido la interpretación de las fuentes sobre la conquista es que sean las fuentes más tempranas, las más antiguas, suelen ser extremadamente breves y esto ha hecho que muchas veces los historiadores hayan usado fuentes extremadamente tardías, muchas veces escritas 5 siglos después o incluso más aún, como por ejemplo Al-Makari, que es un compilador ya del siglo XVII. Y esto deriva en que realmente estamos utilizando tradiciones que son extremadamente detalladas, pero muchas veces esos detalles han aparecido con posterioridad y de una forma bastante sospechosa, ¿no? Pues si, por ejemplo, dividimos la narración en bloques narrativos, como ha hecho Eduardo Manzano, pues un bloque narrativo que en una fuente del siglo XII, como son los Akhbar Makmua, que te ocupa media página, pues en Al-Makari ya te ocupa 5. Evidentemente es muy cómodo y muy reconfortante emplear estas fuentes tan tardías porque te dan una relación de hechos muchas veces mejor estructurada o simplemente más extensa, ¿no? Pero el problema es que podemos ver, si analizamos de forma diacrónica estas fuentes, como determinados hechos o detalles, pues se han ido añadiendo por el paso de tiempo porque el público demandaba a los cronistas más detalles y muchas veces, por decirlo de alguna forma muy simplista, se los inventan o intentan aglutinar tradiciones que son más tardías, insertarlas dentro de una narración continua. Otras veces te cogen 2 relatos que son contradictorios y tratan de conciliarlos de una forma un poco artificiosa, inventándose más información. En este sentido, tenemos unos estudios muy interesantes del arabista Eduardo Manzano, que yo creo que son una referencia para poder comprender este proceso de conquista y que yo en mi caso he usado como base. Pero simplemente por poner otro ejemplo, las crónicas más antiguas te hablan de que Musa ibn Nusayr llegó un año después de Táriq y marchó tras conquistar Sevilla, va a Mérida, llega a Toledo y después conquista Zaragoza. Las crónicas más antiguas, la crónica mozárabe del año 754, te dice que no fue mucho más allá y que luego tuvo que regresar a Damasco porque el califa requirió su presencia allí. Con las crónicas árabes del siglo X, como las de Ahmed al-Razi, pues te lo confirman este hecho, pero crónicas posteriores ya del siglo XIII y XVII pues empiezan a añadir conquistas a Táriq, muchas veces atribuyéndole operaciones militares que sabemos que realizaron los valíes posteriores. De esta manera se va conformando un relato en el que el itinerario de conquista de Musa es cada vez más extenso. Si tomamos como referencia las fuentes más tardías, pues estamos viendo una visión totalmente distorsionada, dado que a este gran conquistador árabe, pues la tradición islámica tiende a atribuirle cada vez más hazañas y más gestas. Otra de las cuestiones, aparte de cómo releer las fuentes, es cómo se enfoca el libro, la obra. Tú aquí haces hincapié en que tenemos que tener una visión más global de lo que sucede en el mundo y no centrarnos tanto en el ámbito, no sé si decirlo regional o local, cuando hablamos de la península ibérica, pero claro, es que el mundo es amplio, están sucediendo cosas. Eso tiene consecuencias en lo que también sucede en la península ibérica. Y aquí eres, claro, también ese ampliar miradas, haces, como digo, bastante hincapié en ello, ¿verdad? Sí, curiosamente el enfocarse exclusivamente en la península hace que las interpretaciones tradicionales sobre la caída del reino visigodos obedezcan exclusivamente a causas endógenas, a problemas estructurales que tenía el reino
Y esto ha fraguado una imagen bastante distópica de lo que es las últimas décadas del reino visigodo. No obstante, si ampliamos el marco, como siguiendo, por ejemplo, una línea de investigación establecida por Chris Whitham, a partir de la arqueología vemos que buena parte de estos problemas son comunes a toda la cuenca mediterránea y Europa occidental, ¿no? En el siglo VI hubo un enfriamiento climático causado por la presencia de polvo volcánico en la atmósfera. Redujo la radiación solar que llegaba a la superficie terrestre y generó pues, una pequeña edad del hielo que se tradujo pues, en sequías, las cosechas se arruinaban y esto creó infinidad de hambrunas, un retroceso demográfico que a su vez se vio facilitó la difusión de una peste, la peste de Justiniano, con sucesivos rebrotes durante 2 siglos, lo cual se tradujo en una crisis del entramado urbano y un retroceso demográfico que posiblemente fue a su vez el catalizador de conflictos y guerras, y en este contexto debemos entender la situación del reino visigodo y al mismo tiempo las conquistas musulmanas, ¿no? Unos pueblos como los árabes, que Arabia había sido realmente el patio trasero en los enfrentamientos entre bizantinos y persas, de repente llega su hora y pueden conquistar las más prósperas civilizaciones de su tiempo. Claro, esta conquista, que nos hablas de ello, se produce todo muy rápido. Asombra realmente en los poquitos años que se consiguen tantas cosas, tanta expansión. Es por esa debilidad que nos has comentado anteriormente, esa coyuntura estructural, pero también, claro, quería ver contigo eh, el aglutinador. ¿Qué aglutina a toda esta gente? Bueno, está claro, pero bueno, háblanos un poquito sobre ello, ¿no? Que es el marco de la religión, entiendo, en este Sí. caso. ¿Qué fuerza tiene esto? Porque también hay una visión historiográfica que tenemos en mente que es no tanto el marco religioso, sino un pasito más allá que va el fanatismo. Cuidado con esto también. A ver, toda esta crisis climática afectó de forma especialmente severa a las zonas más áridas del planeta, entre ellos pues, la, la península arábiga, y eso hizo que sociedades muy prósperas como la yemení, que había desarrollado unos complejos sistemas de irrigación, pues se vieran arruinadas, y eso hizo que los estados y los reinos de la península arábiga pues desaparecieran y se creara una sociedad tribal, y este vacío de poder propició, como he dicho antes, pues la influencia y las injerencias del imperio bizantino y el persa en la zona. La religión se convirtió en un agregador político capaz de suplir esta carencia de estructuras estatales. Hay que tener en cuenta que no solo surgió Mahoma en esta época, a principios del siglo VII, en Arabia, también hay constancia de otros profetas como por ejemplo Musailima. En ese sentido, pues fue un agregador político muy importante. ¿Eso qué hizo? Que durante la guerra romano-sasánida entre los años 602 y 628, que es una guerra que devastó a los dos grandes imperios, pues los árabes, pues justo después se inicia la conquista árabe de estos territorios. Respecto a ese fanatismo religioso, es una distorsión que nos viene de las propias fuentes árabes. Digamos que las crónicas más antiguas del siglo IX están redactadas por ulemas y por religiosos, que tratan de atribuir a los conquistadores unas piadosas motivaciones religiosas, como gente que desprecia los bienes materiales y solo les mueve su afán por extender la palabra de Dios, y están dispuestos incluso al martirio, al sacrificio supremo en pos de esta causa. Esto aún pervive en el imaginario islámico, y desde nuestra perspectiva occidental, una interpretación literal de estas fuentes da la sensación de que son unos fanáticos religiosos, que no es muy difícil de identificar con el yihadismo moderno. No obstante, la propia realidad de los hechos que describen estas crónicas es que si no hay una perspectiva de beneficio material, si es una campaña militar especialmente dura, pues incluso los propios caudillos islámicos tienen dificultades para reunir tropas. Esto le pasó al propio Mahoma con la campaña contra Tabuk, ¿no?
Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una crítica textual y no hacer una interpretación literal de todas estas fuentes, que además son 2 siglos posteriores a las conquistas. ¿Cómo es posible, además lo planteas en el libro, que se cruza el estrecho, cuando Tarik cruza el estrecho con sus huestes, que en el otro lado, en la península ibérica, parece que en cierta medida no se enteran o no se han enterado? Hay una situación ahí muy extraña, porque al final, corrígeme si me equivoco, acaban 12.000 hombres, puede ser, en la península ibérica. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasa en el reino visigodo? Tan mal estabas apuntado anteriormente que no era tan así realmente, pero y de hecho en el libro defiendes una teoría que cuidado que el reino visigodo no estaba tan, que no estamos tan mal. Pero ¿qué sucede para este, no sé si decir descontrol, pero hombre, me cruzan 12.000 personas a la península ibérica y alguna escaramuza por arriba, por abajo, por así decirlo, pero rápidamente se instalan. A ver, esto sucede en un contexto de guerra civil. La muerte de Bitiza, probablemente joven, sabemos que no podía tener más de 29 años. Muchos especialistas piensan que no debía exceder de los 25 años. Tenía 3 hijos, pero ninguna tenía edad, lógicamente, para gobernar. Esto produce un interregno y disputas entre 2 grandes facciones nobiliarias. Una de ellas sería la de Rodrigo, otra de los hijos de Bitiza. Y gracias a la numismática, a las emisiones de moneda, sabemos que en la Tarraconense, en la esquina, digamos, nororiental de la península del reino, pues surgió otro rey que se llamaba Gila. Entonces los árabes y bereberes desembarcan en un contexto claro de guerra civil. El oportunismo de Tarik Ibn Ziyad pues, es evidente. Y al mismo tiempo uno de los factores claves para la victoria en la mal llamada batalla de Guadalete, porque probablemente tuvo lugar junto a la laguna de la Janda, es que los vitizanos, las alas del ejército visigodo, se huyeron, se replegaron, y eso posibilitó probablemente que el ejército musulmán envolviera al hispano-godo y acabaran exterminándolo. Después, los supervivientes o desertores se enfrentaron contra los musulmanes de nuevo en las inmediaciones de Écija y fueron derrotados otra vez. Las fuentes árabes más antiguas al respecto te dicen que probablemente los insurrectos pensaban que Tarik simplemente venía a una incursión de saqueo y que una vez saquease el sur de la península regresaría a sus bases en África, y no podían estar más equivocados. Por lo tanto, esta deserción pues, es fruto de un error de cálculo dentro de estas disputas entre facciones nobiliarias. ¿Y cómo era la guerra en este tiempo? También hablas sobre ello en varios conceptos, hablas de saqueo. Normalmente la guerra era a campo abierto. Eh, eh, Háblanos un poco sobre ello porque me interesa mucho, porque nosotros tenemos una visión hollywoodiense sobre la guerra en la tardoantigüedad, Edad Media, diferente a la que puede existir. Nosotros tendemos a ver la Edad Media, la guerra en la Edad Media como una sucesión de grandes batallas a campo abierto, cuando en realidad eran hechos excepcionales, y la importancia que le dan las crónicas se debe precisamente a este hecho, no solamente en el plano material, sino también en el simbólico, ¿no? Porque se interpretaba que de algún modo eran como una ordalía en el que Dios manifestaba su favor por quien ostentaba la causa legítima, concediéndole la victoria. Desde mediados del siglo pasado, la historiografía militar centrada en el medievo ha hecho hincapié en que estos hechos eran excepcionales y que la mayor parte de la guerra medieval consistía en incursiones de devastación del territorio enemigo, y que para privarle de recursos, y que al mismo tiempo podía facilitar que las comunidades se rindieran, porque de esta manera quedaba en evidencia la incapacidad de sus gobernantes para protegerles frente a una agresión. Esto podemos verlo reproducido en distintas fases de la conquista musulmana, no solo de la península ibérica, sino también del Próximo Oriente y el norte de África. No es nada nuevo.
Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que la filosofía militar de la época, que podemos ver plasmada en los tratados militares como el Epítome de Vegecio o el Estrategicón, que es un tratado militar bizantino, pues recomiendan evitar a toda costa las grandes batallas a campo abierto y en su lugar librar una guerra de desgaste a nivel logístico, porque las sociedades medievales, sobre todo las sociedades tardoantiguas, se caracterizaban porque un reino no tenía mucha capacidad de reunir grandes efectivos. Todas sus tropas se reunían en un solo punto, en una gran batalla, y en caso de que esas tropas fueran aniquiladas, pues un gran, amplio territorio quedaba totalmente expuesto e indefenso a la acción del enemigo. Entonces, literalmente era jugárselo todo a una carta, y las batallas, además, en esta época dependían el resultado de factores aleatorios, realmente no había un factor determinante, un planteamiento estratégico acertado no tenía por qué significar necesariamente la victoria. Había demasiados factores aleatorios y se consideraba que el resultado muchas veces era fruto del azar. Entonces, todo esto pues realmente sí que choca frontalmente con la idea que nos puede haber transmitido Hollywood sobre la guerra medieval. También aparece en el libro, y es una cuestión muy interesante, que es la radiografía mediante la arqueología del terreno de la península ibérica, también para ver cómo se produjo esa conquista, porque nos da datos, nos da claves del poblamiento, de lugares que se abandonaron, para ir a puntos comunes de diversas regiones, a puntos comunes, esa huida a espacios que luego fueron asediados, y aparece en el libro. Es muy interesante, la verdad, porque tienes una visión multidisciplinar en la obra, y lo de arqueología es que me parece clave, y me imagino que también que en esas visiones que se hacían sobre la conquista de la península ibérica, obviamente en el siglo XIX, principios del XX, toda esta información no la teníamos, porque son estudios muy recientes, muy recientes. Esto es muy potente, Yello. Ahí sí que avanzamos con los años y tenemos más información de la que tirar y reescribir ciertos puntos de la historia. Sí, en general, como ya te dije, Chris Wickham inició esta línea de investigaciones. Generalmente la tardoantigüedad ha sido un periodo bastante ignorado en la arqueología española. Pues, es un periodo, además, que está entre dos grandes polos de atracción, que es el mundo romano de época clásica durante el Antiguo Imperio y la época califal en el sur de la península. Y era como una especie de tierra de nadie que no interesaba demasiado, y afortunadamente en las 2 últimas décadas pues, se ha incrementado de una forma significativa nuestro conocimiento de este periodo. Tal vez lo más relevante es que se pensaba, los cambios en nuestra mentalidad, se pensaba tradicionalmente que los grandes latifundios de época romana tardía habían perdurado en época visigoda, conformando una sociedad monolíticamente dividida en pues, una aristocracia fundiaria y unos siervos que estaban adscritos a sus tierras. La arqueología demuestra que si bien existían o persistieron este tipo de latifundios, también el paisaje estaba dominado por una red de granjas y aldeas, sobre todo en el siglo VII, de pequeños campesinos que vivían ajenos al poder de los grandes magnates. O sea, eso es un cambio sustancial a la hora de comprender cómo estaba conformada la sociedad visigoda o hispanogoda de esta época. Por otro lado, esta red de aldeas y de poblamiento en buena parte de la península sufre una disrupción. Por ejemplo, ahí en la Comunidad de Madrid están los estudios de Alfonso Vigil Escalera que prueban que la mayor parte de estas aldeas son abandonadas repentinamente en la primera mitad del siglo VIII, posiblemente a causa de la conquista islámica. Hay otros estudios que confirman lo mismo en la cuenca del Duero. Y esto es asociado, no necesariamente significa pues, que fueron arrasadas por los musulmanes, pero obviamente refleja un estado de inestabilidad y que la población acabó desplazándose a otros nuevos hábitats, en el caso de la cuenca del Duero a emplazamientos encastillados hacia ciudades. En la cuenca del Tajo parece que esto sirvió a las autoridades emirales para
para aglutinar a la población que antes estaba dispersa en torno a ciudades, como puede ser Madrid, que surge como una especie de castillo o fortificación para proteger a Toledo por la zona norte, junto con Alcalá de Henares y demás. Y esto ya nos aporta una visión diacrónica de cómo se produce el poblamiento. En muchas regiones se da esta ruptura, en otras parece que hay una clara continuidad. El ejemplo paradigmático es el Tolmo de Minateda, en Albacete, que es una ciudad visigoda que se funda pues prácticamente a finales del siglo VI, tiene una época de esplendor en el VII y luego se produce una progresiva islamización del emplazamiento hasta que finalmente es abandonado en el siglo X. Este territorio, esta ciudad, estaba bajo el territorio del conde Teodomiro, del duque Teodomiro, que sabemos que pactó con los árabes. Su pacto de capitulación nos ha llegado en los textos y aquí se ve que hay una clara continuidad a causa de un pacto, no hay una ruptura tan abrupta. De esta manera junto con otras evidencias, como son unos sellos de plomo que nos han llegado, que estaban asociados a la fiscalidad, a los pagos de los impuestos de las comunidades sometidas, pero también al botín de guerra. Probablemente sellaban las sacas con el botín de guerra obtenido durante las campañas militares. Pues todo esto aporta un panorama complejo en el que hay acciones violentas y conquistas violentas y al mismo tiempo zonas que pactaron con los musulmanes, y la aristocracia local probablemente estableció alianzas con los conquistadores por medio de matrimonios. Claro, este punto es muy, muy importante, el de las alianzas, la resistencia. Indicas en el libro que la ciudad que más resiste, que más potente en resistencia es Mérida. ¿Por qué pasa esto en Mérida? ¿Qué condiciones se dan para que Mérida... es en esta época inicial, ¿no? Porque creo que cae Sevilla, hay una expansión obviamente, Extremadura, Mérida. ¿Por qué es tan resistente Mérida y qué pasa al final? Bueno, Mérida era una ciudad que había conservado una cierta vitalidad dentro de todo este repliegue demográfico. Había sido la capital de la diócesis Hispaniarum, pues un conjunto una división territorial del Bajo Imperio Romano, ¿no? Y mantuvo una cierta vitalidad. De hecho, se reforzaron las murallas de época augustea, en época del rey Eurico, con unos sillares, duplicando su grosor. Era una mole defensiva importante, era una ciudad que dominaba además el puente, que es uno de los más largos del imperio, clave para cruzar el Guadiana, y al mismo tiempo la arqueología muestra que dentro hay una reutilización de las antiguas casas romanas, que la típica domus se divide en pequeñas pues pisos o viviendas que compartían el patio, y bueno, es una ciudad que parece densamente poblada para los estándares de la época. Las propias crónicas árabes lo destacan, y ofrece una dura resistencia durante probablemente más de 6 meses. Los árabes fueron capaces de librar una batalla a campo abierto contra los árabes, que pierden. Los árabes tratan de minar una de las torres, al final pues no lo consiguen, y esa torre pasa a llamarse Torre de los Mártires. Ofrece una dura resistencia a Mérida. Luego otro gran núcleo de resistencia fue precisamente Agila II, este rey oriental que permanece en la Tarraconense, en la Septimania, el sector nororiental del reino, y su sucesor Esardo, y bueno, la Septimania cae finalmente hacia el año 721, en definitiva. No obstante, como ya dije al principio, pues la mayor parte de los efectivos de la aristocracia guerrera del reino visigodo debió perecer en la batalla del lago y de Écija, y ya para entonces las defensas de buena parte del reino debían de estar muy mermadas. Claro, para pensar las claves y comprender cómo fue este proceso. Otra de las
hay varias visiones historiográficas y luego hay un tema un poco feo que es cuando... Bueno, esto ha pasado siempre, de hecho luego hablaremos de Covadonga y mencionas los mitos fundacionales y todas estas cosas, ¿no? Pero es cuando las legitimaciones políticas se apropian de la historia del pasado para dar una visión de por un lado, por otro o por otro. Esto pasa mucho, ¿no? Esto lo digo por lo siguiente. Pactos, pero también violencia. Violencia, represión y efectivamente, después de la batalla hubo represión. Y esto es una realidad constatada. Es decir, no fue un mundo de alegría y luz, sino que aquí hubo muchas sombras y tinieblas. Y creo que esto es importante también que los oyentes lo sepan. Hay muchas aristas, Yello, en la historia, como bien sabes, y hay que tener una visión global sobre esto, porque a veces esto se nos escapa. Esto es una reflexión que te hago aquí, pero que es claro, y lo marcas en el libro. Sí, evidentemente. A ver, la tesis que yo defiendo en el libro es que no hay nada que nos haga pensar que la conquista musulmana fue sustancialmente distinta a otras conquistas del periodo y eso, evidentemente, como ya he comentado antes, implica violencia incluso para forzar los pactos de capitulación. Aquí ha habido, pues en general, todas las conquistas árabes del periodo clásico, después del 11 de septiembre, con especial virulencia, pues ha estado muy politizada y muy ideologizada, tanto gente que asegura que no fue tal conquista, que fue una transferencia de soberanía pactada y que, bueno, la gente recibió a los árabes casi como libertadores, como otros investigadores que básicamente lo que hacen es un cherry picking de seleccionar aquellos episodios violentos para hacer una suerte de anecdotario gore. Evidentemente violencia hay porque en toda guerra hay violencia y no hay más que ver lo que está pasando ahora mismo en Ucrania para darnos cuenta de lo trágico que es cualquier guerra, ¿no? De conquista. Respecto a lo que comentas de la politización, pues bueno, es que la propia intencionalidad de la mayor parte de crónicas medievales era política, o sea, no se redactaban tanto como un intento racional y científico de explicar y comprender el pasado, sino defender una serie de agendas de su época. Esto pasa en las fuentes árabes, pasa en las fuentes cristianas y, lógicamente, también en las fuentes asturianas y bueno, la realidad humana tiene una naturaleza dual, todo es algo, objetivamente, pero al mismo tiempo todo significa algo. Y el significado que se le va atribuyendo a lo largo del tiempo a los distintos hechos históricos, sobre todo de tanta trascendencia como los que estamos hablando, pues varía a lo largo del tiempo, ¿no? Si vemos la significación que se ha otorgado a Covadonga, pues ha ido variando en época de los ilustrados, de los liberales, pues también se utilizó Covadonga como una forma de vender pues, sus propios valores políticos, ¿no? En época de los Borbones establecen un paralelismo que, del mismo modo que Pelayo creó una nueva dinastía para rescatar a España de la corrupción de los reyes visigodos, pues los Borbones habían creado una nueva dinastía en España para rescatar a España de la corrupción de los Austrias. Entonces, y hoy en día, pues fruto de la posmodernidad, también a todos estos hechos se le otorgan otra significación distinta. Evidentemente, la labor de un historiador trata de explicarlo de una forma racional y dejando de lado todas estas ideologizaciones que muchas veces pues son difíciles, porque siempre tratamos de explicar los hechos pasados en función de nuestra propia mentalidad moderna, pero como mínimo hay que hacerlo con un rigor y una objetividad y no intentar establecer categorías morales de determinados personajes o pueblos del pasado simplemente utilizando los hechos históricos. Aquí aprovecho porque me das la ocasión también para comentar, Yello, que pasa mucho y lamentablemente ahora con el conflicto con la invasión de Rusia a Ucrania, que faltan en los medios de comunicación historiadores para tener una mirada reposada, sosegada acerca del contexto. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto? De comprender, de entender por qué se llega a este punto. Faltan historiadores en los medios de comunicación en muchas ocasiones. Yello, esto lo he hablado con colegas, lo he hablado muchas veces, pero vamos, eso es lo que yo entiendo, porque, por ejemplo, este
este libro que tenemos aquí, de Yello, es un libro bueno, es una investigación profunda acerca del proceso de conquista islámica y cómo también eso se desintegra. Hablaremos de la figura de Don Pelayo. Es un libro que muchos se tendrían que leer. Como otros libros y otros estudios históricos, cuidado, pero que es necesario porque luego vienen esto de los sesgos tan potentes que estamos viendo hoy en día y a mí me da miedo. Más historiadores en los medios de comunicación, yo pienso. Yo creo que la prensa generalista debería buscar más gente especializada en determinados ámbitos, ¿no? Muchas veces, pues un periodista tiene que cubrir noticias de tanta naturaleza, tan distintas, que realmente no puede abarcarlo todo. Yo tampoco puedo abarcarlo todo. Yo me he especializado en un periodo. Si me preguntas sobre las guerras carlistas, no sabría qué decir. Pues lo que estáis haciendo en otros medios alternativos, pues a mí me parece una labor encomiable. Yo, por ejemplo, por poner ejemplo del conflicto de Ucrania, lo estoy siguiendo por Cosas Militares, que es un canal de YouTube de Yago Rodríguez, que está muy bien, Guerras Postmodernas, de Jesús Manuel Pérez Triana, y ahí, tanto en Twitter como en YouTube, yo creo que la cobertura que se está haciendo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de geopolítica, desde un punto de vista de especialistas en defensa, pues es realmente extraordinaria, ¿no? Y muchas veces por los medios más generalistas, las televisiones y los periódicos recurren a ellos porque saben. Lo que ocurre es que efectivamente yo más que problemas de politización o tal, yo lo que veo es que hay una serie de fórmulas en los medios que se obsoletan. Las televisiones nos están vendiendo tertulianos que lo mismo un día son vulcanólogos, al día siguiente son epidemiólogos, al siguiente son expertos en defensa. Y evidentemente estos hombres orquesta, pues la mayor parte de las veces solo dicen memeces. Eso evidentemente es un problema, que además resta credibilidad a los medios. Yo lo que creo es que un periodista pues deba recurrir a especialistas para cubrir determinados tipos de noticias, y del mismo modo que dentro de los periódicos deberían de tener una plantilla amplia. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que los medios convencionales, los periódicos, están en un proceso de crisis y transformación a causa de Internet. Se han reducido las plantillas, muchas veces un mismo periodista tiene que hacer 6 noticias al día y claro, los problemas son evidentes. Sí, es una rueda, es una espiral que efectivamente dentro de los medios de comunicación la precarización, por las circunstancias, por la coyuntura, es que es la pescadilla que se muerde la cola y luego pasa esto, la falta de credibilidad, porque bueno, al final el periodista no puede, obviamente es humano, no puede llegar a abarcar todo lo que abarca, y luego por eso también vemos titulares de prensa, de informaciones también en referencia a la arqueología o a la historia, que a veces nos dicen, oye, ¿esto qué está pasando aquí? Nos dejan un poco traspuestos. Volvemos al libro. Este era un pequeño punto interesante para tratar contigo, Yello. Volvemos al libro. Hay otra cuestión relevante que es Pelayo, la figura de Pelayo y todo lo que sucede, no sé si llamarlo reconquista o no, Yello, todo esto que sucede, lo abordas bien en el libro, hablas de los mitos fundacionales, pero realmente, ¿quién era Pelayo? Para que los oyentes lo sepan, quién era históricamente, o lo que sabemos sobre Pelayo, ¿qué sabemos realmente? Sí, la segunda pregunta está mejor enfocada que la primera. Las crónicas de Alfonso III, la versión rotense te dice que era espatario de Vitiza. El comes Espatarius era el jefe de una unidad de la Guardia Palatina de los reyes visigodos. Y bueno, esto es bastante, desde mi punto de vista, es bastante factible que esto fuera, que Pelayo fuera un noble visigodo que se refugiara en el norte o que tuviera lazos familiares o propiedades en Asturias. La versión a Sebastián de la crónica de Alfonso III, que tenemos 2 versiones conservadas, trata de vincular el linaje de Pelayo con la realeza, con la monarquía visigoda, probablemente con una intencionalidad político-ideológica de presentar al reino asturiano como una continuidad del reino visigodo y de esa manera pues cimentar o reforzar la ideología de la reconquista, ¿no? Basada en la recuperación del reino visigodo, que también está ya presente y plenamente conformado en las crónicas alfonsíes de finales del siglo IX.
Eh, a partir de ahí, el único documento que tenemos sobre Pelayo es es un acta de donación que habla de unas propiedades que estaban cerca de Oviedo. No sabemos si las adquirió antes o después de la batalla de Covadonga, por lo cual tampoco aporta demasiada información al respecto. Entonces, el cuestionamiento de que Pelayo fuera un noble visigodo viene de dos autores, Abilio Marcelo, Marcelo y Vigil, perdón. En cuanto... Perdonad. Nada. ¿Quieres agregar algo más? Perdóname, Yello. No, Abilio Marcelo, pues lo que hacen estos investigadores básicamente es defender la idea de que la cornisa cantábrica en esta época no había sido romanizada ni estaba bajo control visigodo. Por lo tanto, los astures nunca habrían reconocido a un visigodo como caudillo y tampoco podrían haber querido reconquistar nada, ¿no? Porque habrían estado ajenos al reino visigodo. La arqueología demuestra que no, que la cornisa cantábrica fue plenamente romanizada, una romanización más rural. No existían los grandes centros urbanos que podían haber en la costa mediterránea, por ejemplo, pero romanizada, y también que hacia el 711 estaba plenamente integrada dentro de lo que es la esfera hispanogoda y el reino visigodo. Entonces, estos son también avances en gran medida arqueológicos que se han dado en las 2 últimas décadas y que nos permiten cuestionar lo que a su vez cuestionaba la posible naturaleza de Pelayo como aristócrata godo. ¿Cómo fue la batalla de Covadonga? ¿Cómo fue y cómo llegaron allí los musulmanes? ¿Ya había crisis internas? ¿Qué explica el resultado de esta batalla? Lo que podemos deducir, el relato sobre Covadonga que aparece en estas crónicas que están escritas 160 años después, parece que el relato original pudo originarse pues, a mediados del siglo VIII y llegar a estas crónicas, pero con infinidad de añadidos, de clichés literarios, de interpretaciones providencialistas, de milagros, para reforzar el respaldo divino que habría tenido Pelayo y de esta manera legitimar a la realeza asturiana, ¿no? como que es el fruto de la providencia divina. Todo lo cual pues, nos permite, si quitamos todos estos pasajes y estos clichés, nos permite conocer un arco argumental o factual bastante exiguo, bastante limitado, que podemos contextualizar, eso sí, gracias a la arqueología, ¿no? Podemos decir que hoy en día que en Astorga y León había dos grandes guarniciones bereberes y que en Gijón había probablemente otra. Estas estaban unidas por 2 vías que atravesaban la cordillera cantábrica, donde han aparecido 2 clausurae, que son una especie de fortificaciones lineales, probablemente creadas por las autoridades hispanogodas para defenderse del avance islámico. Estas defensas fueron tomadas y demolidas de forma intencional y se creó pues, una guarnición en Gijón que además controlaba la zona donde hay mayor concentración de restos arqueológicos de época tardoantigua, que es la Y formada por Gijón, Avilés y Oviedo, y que debía de concentrar la mayor parte de población y de haciendas de la nobleza. Pelayo, hay una rebelión, las fuentes te dicen que fue por una cuestión de Munuza, pues el jefe de la guarnición de Gijón, pues se casó con su hermana aprovechando que él estaba en Córdoba. Otros investigadores piensan que tiene un origen fiscal porque este suceso pudo suceder durante el valiato de Ambasa, un gobernador musulmán que duplicó los impuestos, y esto obedece unas políticas de todo el califato que generaron revueltas por todo el imperio islámico, ¿no?
ante esta rebelión de Pelayo, pues debió ir una guarnición o un ejército, cruzar la cordillera para sofocarla. Él se refugia en el Valle del Güeña, la zona de Cangas de Onís, donde es otra región, una comarca asturiana donde hay una gran concentración de restos de época tardoantigua, y al refugiarse en las montañas, el ejército musulmán pudo ir por él. Hubo una victoria, una batalla que no debió de ser de una gran entidad, y esto propició que la guarnición de Gijón tratara de abandonar el norte de la cordillera, ir hacia el sur, hacia la meseta, para no quedar atrapado aguas al mar, y en el camino de la Mesa sufrió una emboscada y pereció, todo lo cual permitió que este sector central de la cordillera cantábrica quedara libre de dominio islámico, y que Pelayo casara a su hija Ermesinda con Alfonso, el hijo de Pedro, duque de Cantabria. De esta manera se debieron unir dos focos de resistencia norteños. Grosso modo es los hechos que parecen constatables. Luego están envueltos en una maraña de clichés literarios. Espada, Hambre y Cautiverio, la conquista islámica de España, un libro escrito, una investigación de Yello Balbás, con el prólogo de José Soto Chica, publicado y editado el libro por Despertaferro Ediciones. Una mirada amplia, crítica, analítica, reflexiva acerca de todo este proceso, un proceso muy complejo. Entiendo, Yello, que esto seguirán a investigaciones, se ampliará el campo, como siempre, no puede ser de otra manera, y habrá que estar atentos a los nuevos estudios que aparezcan, y tú también estarás ahí, porque esto es el fruto de una investigación profunda, pero bueno, habrá más, me imagino. Yello, tú no paras, y además con las novelas tampoco. Esta obra es deudora, como ya he dado a entender, del trabajo de investigación de mucha gente, muchos arqueólogos que han contribuido a incrementar nuestro conocimiento sobre la situación de la península ibérica hacia esta época. Investigadores que han estudiado las fuentes árabes, como pueden ser Eduardo Manzano. Al final, hoy en día, el conocimiento científico pues es el fruto del trabajo conjunto de muchísima gente. No es que haya genios que cambian radicalmente nuestra concepción de las cosas, sino que muchas veces estamos subidos a hombros de gigantes. Pues muchísimas gracias, Yello, por estar con nosotros. Casi una hora de café. Madre mía, qué locura. Cuídate mucho y de verdad que enhorabuena por la obra, porque es un libro muy interesante, y además lo importante, que nos abre la mente, que es lo importante, esas aristas que tiene la historia, que a veces hay muchos grises, muchos matices en la vida y en la historia, por supuesto. Yello, cuídate. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.